Porque puede que en el examen que les pregunte yo que qué son fuerzas concurrentes, no concurrentes, ¿eh? Así que sí es importante que pues primero que lo entiendan y luego pues que tengan ahí de dónde estudiar. Ya, profe. ¿Y en los demás ya? No, profe. No. Bien, espero. Que le tomen captura. ¿Quiénes hoy, Cate? Vamos a quedar ayer 7-4, ¿verdad? Fácil. Algo, seguro que tal vez estábamos ahí, no sabíamos si nos iba a ir, de haber sabido que iba Brian, güey, hubiera visto. Ese que tiene música que se quite, sáquelo. Ya lo quité, ya lo muteé. Los demás, entonces ya lo notamos. Ya, profe. Bien, ahora, pues las otras fuerzas que nos hace falta definir son las fuerzas concurrentes. Básicamente, las fuerzas concurrentes son las que concurren. Concurrencia es converger o interceptarse en un mismo lugar, ¿sí? Como en el ejemplo de las estructuras de cables que acaban de exponer los compañeros, y de hecho aquí traigo ejemplos, pues los cables todos concurren en un mismo apoyo. Entonces, básicamente esas son las fuerzas concurrentes, ¿sí? Y aquí tengo varias imágenes. Miren, esta primera imagen igual son dos fuerzas, que en este caso sería Q y P, que concurren en un mismo punto y generan una fuerza resultante. Aquí igual, a lo mejor aquí en la primera imagen lo que señalamos es que las dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero también pueden concurrir en un mismo punto fuerzas de diferentes magnitudes, ¿sale? Que al final de cuentas siempre generan una resultante. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan en la primera imagen, la resultante era como centrada entre esas dos. En la segunda imagen, ya que la fuerza Q es más grande que la P, la resultante tiende a inclinarse más para el lado de la fuerza que tiene mayor magnitud. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Si algo no entienden, deténganme, ¿eh? Entonces, ¿sí? ¿Todo bien? Bueno. Y pues la última imagen nos habla de igual dos fuerzas concurrentes en un solo punto, ya con magnitudes grandes, pero que a final de cuentas siempre tienden a generar una resultante. Nosotros podemos tener esta fuerza Q o una tercera fuerza, no siempre tienen que ser dos, pueden ser infinitas, o sea, para ejemplos prácticos analizamos nada más pocas, pero la base es la misma. Yo podría tener acá 1, 2, 3, 4, 5, y todas dependiendo de la... Profe, ¿se está cortando o soy yo? No sé, los demás cómo me escuchan. Es que aquí hay de dos. Si todos me escuchan mal es mi internet. Y si nada más uno me escucha Sí, mal. sí, se escucha mal, profe. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Denme 5 minutos y vuelven a entrar a la clase. ¿Les sale? La voy a parar. ¿Sí me entendieron? Pues, ¿ya me escuché otra vez bien, profe? ¿Ya se escuchó bien? Ya. Ah, no, entonces le seguimos. Ya casi terminamos con la teoría, ya para empezar a hacer ejercicios. Bueno, les decía, ¿qué son las fuerzas concurrentes? ¿Sí se entendió qué es una fuerza concurrente? Sí. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? Sí, profe, yo también entendí. Bien, bien, bien. Son temas sencillos, pero que hay que aprenderlos bien porque, pues les digo, son la base de los demás. Y bueno, básicamente el objetivo del análisis de las fuerzas concurrentes es encontrar esa fuerza resultante porque, pues básicamente es la que tenemos que contrarrestar para que una estructura no se deforme, ¿sí? Entonces, existen varios métodos en este tipo de análisis para determinar ese resultante. Y se dividen en dos, que son los métodos analíticos, que aquí se engloba tres, que son la descomposición de sus componentes ortogonales, y descomponer una fuerza en sus componentes ortogonales es su componente X y su componente en Y.
La 2, que es solución por triángulos o oblicuángulos. Eso es otro método. Y la C es fórmulas y tablas, que nosotros vamos a trabajar con una combinación de estas tres, ¿sale? Solo vamos a trabajar un método, pero vamos a combinar los tres. Y después existen los métodos gráficos, que es el método del paralelogramo, que ya les decía, y el método poligonal. Casi son lo mismo, ¿vale? Tienen algunas variaciones, pero nosotros, si nos da tiempo, les doy una introducción a estos, pero nos vamos a basar más en fórmulas y tablas. ¿Se entiende? Y ahora bien, aquí les traigo ejemplos de la vida real, ¿sí? De fuerzas concurrentes. En el primer ejemplo encontramos un puente. Aquí las fuerzas podrían ser estas de aquí. Imagínense que en esta columna es nuestro punto de apoyo y aquí tenemos una fuerza hacia acá, otra fuerza hacia acá, otra fuerza hacia acá, otra así y así, ¿no? Entonces, si nosotros determinamos la resultante de ese sistema de fuerzas, nosotros tendríamos una resultante probablemente en este sentido, que es lo que se busca, ¿sí? Entonces, nosotros al poder determinar esa resultante, podremos determinar qué tipo de estructura vamos a utilizar o más bien las dimensiones de esa estructura para contrarrestar esa fuerza. ¿Se entiende? Bien. Ahora también tenemos este tipo de estructuras que son como carpas o velarias, ¿sí? Estas que vemos aquí igual, todas las cables concurren en este punto. Aquí igual tenemos una columna con varios cables, ¿sí? Que están estirando, en este caso, en este punto. Aquí otra velaria. Aquí es una armadura de un puente, pero aquí si se fijan, tanto, por ejemplo, esta columna, este perfil, esta viga concurren en un punto. Entonces son diferentes esfuerzos o diferentes acciones o fuerzas que concurren en un mismo apoyo o punto. ¿Se entiende? Porque vamos a empezar a calcular. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Oigan, otra cosa que no les dije, se me olvidó. Sí me gustaría que anotaran esta definición. Solo este parrafito, pongan fuerzas concurrentes y este parrafito de aquí. Ya que no los dejé investigar, también hay que tener esa teoría. Y si pueden, se avientan un dibujito. En esta, no les dije, pero aviéntense un dibujito como este. Y en esta aviéntense uno así, ¿no? ¿Sí se entendió? Les doy un minuto. ¿Sí me escucharon bien? Sí, alguien, háblenme. Sí, profe, pero se escucha muy cortado. Todavía, en serio, si... No, no es cierto, profe, se escucha Sí, en escuchado ratito. bien. Sí se escucha bien. Bien, En bien. ratito se corta. Es que les digo, aquí hay de dos. Si todos me escuchan cortado, es mi internet. Si a lo mejor solo uno me escucha cortado, pues ahí es su internet. Pero pues, si ya veo que varios me escuchan mal, pues sí, reinicio la llamada, ¿sale? ¿Tienen lápiz y borrador y colores a la mano? No. Bueno, mínimo No, yo no. lápiz La neta, Sí. no, profe. o lapicera. Sí, yo sí. Ah, pues con eso. Pero- Les platico, si hubiéramos estado en clase, les iba a dejar una dinámica en equipos. Íbamos a hacer una estructura de papel a base de triángulos. Íbamos a hacer un concurso, a ver si soportaba a alguien del equipo. Está padre para que conozcan cómo trabajan también las estructuras. Pero pues ya no nos tocó. Si regresamos, la vamos a hacer. Bien. ¿Ya notaron entonces? Yo también screenshot, profe, para después agarrar todo el show bien.
Bien, bien, bien. Nomás dejen el espacio. Los demás. ¿Los demás ya o no? Ya, profe. Bien. Entonces. La llevé al servicio. Vamos a... Aquí está. Como estoy compartiendo otra pantalla, ¿sí se ve? Saca Cargando. Ya. Bien. Ahora, bien, me gustaría que de título le pusieran en su libreta sistemas de fuerzas concurrentes. ¿Y dónde está mi...? Aquí está. Y básicamente vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sale? Ya habíamos hablado que las fuerzas concurrentes existen en un plano cartesiano, entonces yo primero voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Este es X y este es Y, ¿sale? Vamos a determinar la resultante de un sistema de fuerzas. Para efectos del ejercicio, imagínense que yo aquí tengo una fuerza que sale del centro, le vamos a dar una magnitud de 50 newtons. Tengo otra fuerza aquí de 100 newtons. Bien, tenemos otra fuerza de 100 newtons y tenemos otra aquí de 30 newtons. ¿Sí se está viendo? ¿Vamos a hacer eso, profe, o qué onda? Sí, pues vamos a hacer ejercicios ya. Ah, ok. ¿Sí? La primera fuerza de 50 newtons tiene un ángulo aquí de 40. La segunda tiene un ángulo aquí de 20. ¿Sí? Y la tercera tiene otro ángulo aquí de 20. ¿Sí? Ahora, para efectos de análisis, primero debemos conocer las partes de un triángulo de acuerdo a Pitágoras. Lo voy a dibujar en grande. ¿Sí? Este es un triángulo. ¿Sí? El triángulo se divide en tres partes, lo que sería la hipotenusa, el cateto opuesto. Ustedes pueden anoten el nombre completo, yo no lo anoto completo por temas de espacio. Y el cateto adyacente. Esto lo vieron desde secundaria, ¿sí se acuerdan? Y todo esto con respecto a un ángulo alfa. ¿Sí? También en Pitágoras conoceríamos este como A, B y C. Y el teorema de Pitágoras nos dice que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y esta es una de las fórmulas que vamos a estar utilizando. También tenemos las funciones trigonométricas que son seno, coseno y tangente. Básicamente nos dice que el seno de este ángulo alfa, de este ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después tenemos el coseno. ¡A su madre! Después tenemos el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y después tenemos también la tangente, que este es igual a el cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Ahora, esta parte de aquí me gustaría que la anotaran así con otro color, porque es parte de lo que les voy a dejar integrada a su formulario. ¿Sí? Y esto lo vamos a seguir usando, yo creo que casi durante todo el semestre. Son cosas muy básicas, pero la verdad siempre se nos olvidan. Entonces, esto me gustaría que lo anotaran. ¿O ya lo anotaron? Profe, ¿qué significa 30N, 50N y eso? Le tomé screen, profe, ahorita lo noto. Ok, 30 es la magnitud de la fuerza y N es la unidad, que serían 30 newtons. Esta fuerza de aquí
esta fuerza de aquí tiene una magnitud de 50 newtons. Esta fuerza de acá tiene una magnitud de 100 newtons. Y esta fuerza de acá tiene una magnitud de 30 newtons. Y lo que vamos a hacer es determinar la resultante. ¿Sí? Pero pues para poder hacer el análisis, necesitamos primero conocer estas propiedades que les acabo de escribir aquí, que son las propiedades del triángulo y las leyes trigonométricas, que son las del seno. El fra- Espérame, déjenme. Sale, vale, verga. Entonces, ¿ya anotamos esto de aquí? No, profe. Bueno, déjalo, tomo screen. Ya. Los demás, háblenme. Ya, profe. Bien. Los demás, Mirza, José Miguel, Eli, Cristian, Ulises. Ya, profe, yo nomás le tomo screen y al rato lo paso. Bien. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, ya que anotamos esto, lo voy a borrar. Si no entienden alguna letra o número, me dicen, porque luego se pone medio difícil de escribir aquí. Entonces, este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Y les digo, el objetivo es determinar la resultante. Ya les había dicho que nosotros vamos a utilizar el método gráfico. Y el método gráfico consiste en hacer una tabla, ¿sí? Esta tabla consta de lo siguiente. Sería, la primera columna sería fuerza, ¿sí? La segunda columna sería magnitud. La tercera columna sería dirección. Y la dirección, ¿por qué está regida? Por el ángulo. La siguiente columna sería componente X, porque ahí les va. Nosotros, para poder analizar este tipo de fuerzas, debemos descomponerlos en sus componentes ortogonales, que sería su componente en X. Por ejemplo, en el caso de esta fuerza de 50 newtons, bueno, es un 50, pero no parece. Espérame. Sería esos 50 newtons, deberíamos de descomponerlo en su componente en X, lo vamos a llamar Fx, y su componente en Y, que lo vamos a llamar Fy. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Y esos básicamente son los componentes de un sistema de fuerzas o de una fuerza. Y la fórmula para determinar el componente en X las vamos a sacar del coseno, porque ya sabemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, ¿sí?, sobre la hipotenusa. Pero si cambiamos aquí la nomenclatura, en vez de cateto adyacente lo vamos a nombrar como Fx, y en vez de hipotenusa le vamos a poner la fuerza, que es esta de aquí. Entonces nuestra fórmula quedaría coseno del ángulo es igual a Fx sobre F. Y si nosotros necesitamos determinar su componente en X, pues vamos a despejar la F. Si está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Multiplicando. Entonces tendríamos que sería la fuerza por el coseno del ángulo es igual a su componente en X. Y el componente en Y sería lo mismo, pero con el seno. Entonces sería F por seno del ángulo es igual a Fy o el componente en Y. Entonces, básicamente, estas dos son las fórmulas para determinar los componentes rectangulares o ortogonales de una fuerza. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bien, bien. Digo, lo malo aquí es que como está chiquito el pizarrón, tengo que estar borrando, pero pues
si tuviéramos el pizarrón del salón, pues todo esto se queda anotado y es más fácil que lo vayan analizando. Entonces, les voy a borrar aquí. Esto nomás era para la explicación, para que vean de dónde salen. Y las voy a anotar aquí arribita. Listos con sus calculadoras porque ya las vamos a empezar a utilizar. Entonces, fx es igual a f por el coseno del ángulo y fy es igual a f por el seno del ángulo. Entonces, las columnas que siguen sería fx, ¿sí? Y fy. Ahora, en la primera columna, ¿cómo la llamamos? A cada una de las fuerzas le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, a esta le voy a poner F1, le voy a poner 1, a esta le voy a poner 2 y a esta le voy a poner que es la 3. Entonces aquí le voy a poner 1, 2 y 3. ¿Sale? Después, en la segunda columna voy a poner la magnitud de cada una de las fuerzas. La magnitud de la fuerza 1 es igual a 50. La magnitud de la fuerza 2 es igual a 30. Y la magnitud de la fuerza 3 es igual a 100. ¿Sí? Después viene la parte de la dirección o el ángulo. Ya les dije cómo se toma el ángulo. El ángulo se toma desde su eje de referencia. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de la primera fuerza? ¿Alguien que me ayude? 40. 40. ¿Y cuál sería el ángulo de la segunda? 160. 160. ¿Cuál sería el ángulo de la tercera? 340. 340. Exactamente. ¿Los demás entendieron por qué? No, profe. No. No. Ahí les va. ¿Cuál es el ángulo total de un círculo? Aquí tenemos 360 grados, ¿no? Entonces, nosotros estamos diciendo que vamos a tomar el ángulo desde nuestra referencia, que es X. Aquí está 0. ¿Sí? Aquí. Entonces, el primer ángulo está bien sencillo porque es de 0 más 40. Entonces, aquí ponemos 40. Después, acá nos dice y nosotros tenemos que aquí son 20. ¿Sí? A ver, déjenme saco el dedito. Aquí tenemos 20. Pero nosotros tenemos que tomar el ángulo desde nuestro centro de referencia. Entonces, nos dice que en un ángulo, en un plano cartesiano, este sería un ángulo de 180 grados, que sería la mitad de los 360 que les digo. Menos 20. Ajá. Entonces, como nosotros necesitamos determinar este ángulo de aquí, sería 180 menos 20, que nos da 160. Después tenemos ahora como referencia este ángulo de aquí, que es de 20. Pero nosotros necesitamos determinar el ángulo desde este punto de referencia hasta acá. Entonces tendríamos que restarle a 360, que es el total, 20, que nos da 340. ¿Se entiende mejor? Sí. Bien, bien, bien. Ahora, el paso que sigue es sustituir en cada una de estas dos fórmulas y aquí es donde ustedes me van a ir ayudando con sus calculadoras. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya saben cómo usar funciones trigonométricas en su calculadora científica? ¿Sí, no? Espérame un poquito. Aquí tengo... Bien, a ver, espérame. Bueno, en la calculadora... Es que no me acuerdo cómo... Estoy aquí. Ah, aquí está. Recordar que tenéis que estar solo. Espérame. Tenéis que estar solo. Que se vayan uno los dos. Que se vayan por el mejor, solo puede estar 3 personas. Si no, yo canso, no te canso, solo puede haber una persona en la habitación. Bueno, ahorita lo checamos. Bueno, en su calculadora tenemos, ya tienen toda su calculadora la opción de coseno. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esta magnitud
sí se está viendo en la pantalla, por el coseno de 40. Entonces ponemos en la calculadora 50 coseno de 40, le dan igual y ahí les va a salir una cantidad. Esa es la cantidad que tenemos que ir poniendo. Los que tengan calculadora, ¿me pueden decir cuál es la primera cantidad que les sale?